Muy buenas noches. Nos encontramos en el ejercicio de sustentación interna de los procesos de práctica en el corte a la fecha, al 23 de noviembre. Con ustedes la Asociación Comunitaria Yarumo Blanco y el practicante Alejandro Valencia Zapata, quien desarrolló el proceso de la práctica. Adelante, Alejandro. Esta aula virtual es suya. Listo, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Alejandro Valencia. Yo hice la práctica este semestre en la Asociación Comunitaria Yorumo Blanco. Eh, Voy a ampliar esto un poquito. Bien. Entonces, el nombre de nuestro proyecto es la recreación ambiental, un espacio para el alma. Este es como tal el nombre que le dimos al proyecto. Pues consideramos que el ambiente natural es un espacio propicio para el alma de cada uno de los seres y cada uno de los humanos en estos espacios de reencuentro con ellos mismos. Dentro de ese proyecto encontramos pues unas necesidades que atender y que identificamos pues en los procesos de intervención al principio para reconocimiento de la institución y pues las necesidades que logramos como recoger así como prioritarias eran las capacitaciones de recreación para actividades de rompehielos y dinámicas grupales a los guías y intérpretes de esta zona. Mejorar el tema de la fidelización a través de las redes sociales, pues es un tema que hemos venido trabajando y que seguimos pues, en la propuesta para que se haga un proyecto que coja fuerza a través de las redes sociales y sobre todo en esta época que se requiere mucho más el uso de las redes sociales y el conocimiento de las mismas para llegar a mucha gente. Mejorar el cronograma de los recorridos para las personas que lleguen, digamos, en las chivas y estar en los grupos sin que hayan tenido que hacer la reserva. Esto solía pasar que no había como un orden en el cronograma y simplemente salían unos grupos y a veces salían esos grupos y cuando los de las chivas subían se quedaban sin cupo y algunos no podían hacer este tipo de actividades. Entonces, pues esto se habló con el coordinador del área como tal y pues esto se llevó a cabo a una reunión que se hizo con los colaboradores y se empezó a implementar hace más o menos ya unos 15 días. Realizar labores de mantenimiento y aseguramiento de las zonas que son potencialmente peligrosas. Eso fue algo que identificamos y que se alcanzó a evidenciar durante el gran tiempo de las prácticas. Y es que habían zonas en donde habían plataformas y eso pues con el tema del invierno, de las hojas que se iban pues dañando y que se iban pudriendo pues en esta zona, colocaban esto muy liso y empezó a evidenciarse un montón de caídas de personas y algún cuanto incidente por ahí, gracias a Dios, ninguno grave. Entonces se empezó pues como a hacer este tipo de cosas. Crear alianzas interinstitucionales para dar a conocer el lugar, que esto fue un objetivo que hicimos con la actividad, por ejemplo, del FABI y con otro grupo de personas que están próximos a venir este fin de semana también. Crear una publicidad de alto impacto para captar la atención de turistas en la zona. Esto también pues, es una de las necesidades, ya que digamos que no había una buena publicidad, digamos, en el recorrido, en las redes sociales, no hay como una cuenta muy activa por parte de la persona que lo maneja y esto pues es algo que evidenciamos que tiene un gran potencial y que no se ha explotado de una buena forma. Hacer jornadas de publicidad en puntos estratégicos de la zona. Esto también pues hace parte como de este punto anterior para el mejoramiento como tal y que se dé a conocer mucho más este lugar. Bueno, ¿qué sector trabajamos nosotros? En el sector de la recreación, nosotros hicimos con la recreación ambiental, hicimos pues prácticas como tal en la reserva y el enfoque que se dio para estas prácticas fue la recreación ambiental con los beneficios a la población. Estos pues, son beneficios que se van a ver en las personas cuando interactúan con este medio ambiente. Entonces, como cuáles, provee y preserva los parques y espacios abiertos, mejora la motivación para visitar un área, así como contribuye a la seguridad y a la salud de sus habitantes. Beneficios más específicos como la salud y la protección ambiental, naturaliza los efectos de las regularizaciones de salud física y bienestar,
reducción del estrés, recursos para la comunidad, incrementan los valores de la propiedad, limpieza del aire y el agua y la protección de los ecosistemas. También como el medio ambiente, los servicios de ocio y recreación pueden ser una parte, por una parte, contribuir a preservar las raíces de los pueblos y de los procesos de identidad. Y por otra, proveer los recursos y, perdón, preservar los recursos y el medio ambiente, que es como el enfoque que más da Yarmo Blanco a través de estos recorridos con los intérpretes ambientales. La zona, pues la zonificación que se hizo como tal es una zona rural, se encuentra acá en la ciudad de Pereira, en el corregimiento de la Florida, más exactamente en la vereda La Suiza. Este tipo de población que se atendió durante la práctica fueron los turistas. Generalmente fueron los grupos que más se llegaron a atender en nuestras intervenciones y sobre todo que querían conocer las atracciones como tal, como la Quebrada de los Frailes, que es, como podemos ver, es un lugar maravilloso y pues con un alto grado prácticamente de magia para las personas y donde se encuentran estos espacios. Los objetivos de eso eran los objetivos principales como parte de estas intervenciones eran hacer la capacitación del personal en las actividades recreativas, la gestión de materiales físicos y cibernéticos como la actualización de las plataformas y de los mismos materiales con los que se hacían las actividades también dentro de las instalaciones también se requieren pues algunos implementos para hacer estas actividades y que pues de a poquito se fueron como consiguiendo. Y los objetivos específicos, la integración de la recreación como un componente ambiental, ya que digamos no tenía como este componente muy implementado dentro de sus recorridos y simplemente se, se llevaba a hacer el recorrido y listo, que ya se terminaba de hacer esto. Pues capacitar también, como ya se había dicho anteriormente, a los guías con técnicas de recreación, tales como rompehielos, como división de grupos y calentamiento y elevación basal como tal de los visitantes. Actualización de las plataformas y gestión de materiales para futuros proyectos. Bueno, la justificación que le dimos inicialmente a este proyecto es integrar las actividades de recreación dentro de los parámetros ambientales con una necesidad de los guías e intérpretes en adquirir conocimientos respecto a actividades que se pueden hacer en el momento de realizar los recorridos. Una de las problemáticas del lugar es la desactualización en las redes sociales sobre los servicios que se prestan, la escasez de materiales para realizar actividades recreativas y la poca publicidad que se brinda al lugar. Por ello, buscamos generar espacios de capacitación con los personales guías de las técnicas de calentamiento, rompehielos y actividades divisorias. Buscaríamos también ayudar la actualización de los datos de la página web y alianzas estratégicas que permitan el uso de las instalaciones de Yarumo Blanco para actividades de esparcimiento al aire libre, tales como los recorridos a la cascada de los frailes, con instituciones educativas que permitan hacer conciencia de la importancia del medio ambiente. Nuestro enfoque teórico entonces, el enfoque teórico que le dimos fue como se asume como un sector institucional que involucra la recreación como facilitadora de la integración de las personas entre sí y de las instituciones a forma individual y colectivamente con un entorno ambiental para su mejor comprensión y protección. Para ello, la recreación ambiental fomenta la relación de las personas con su medio ambiente de forma armónica y equilibrada, como oportunidad para encontrar valores y raíces y redimensionar su vocación humana y su sentido de trascendencia. Igualmente, posibilita la sensibilización y aprehensión de nuevas formas de vida comunitaria en la ciudad que no presuponen una depredación de la naturaleza. Bueno, la metodología que utilizamos durante
Durante las prácticas de Yarumo Blanco se implementaron la recreación como un facilitador para procesos de aprendizaje ambiental, eh, de nuestros impactos con el medio ambiente y cómo estos pueden ser cambiados positivamente para las personas que visitan este lugar. Se buscó para esto alianzas con institucionales las cuales permitían compartir la experiencia con sus colaboradores y generar un impacto positivo y de aprendizaje de todos sus visitantes. Se buscó a través de la recreación y la cultura integrar nuevos grupos, los cuales buscan escenarios naturales para sus encuentros interculturales y conocimientos ancestrales que hacen dinamizar la asociación comunitaria. Se buscó también dinamizar el uso de las redes sociales para dar a conocer este maravilloso lugar y ser un atractivo turístico en la zona con un impacto directo en sus comunidades y de dinamizar sus economías. Eh, Al inicio del semestre, este fue como tal el cronograma que se planteó. Lo que está en verde fueron eh, las actividades que se lograron cumplir, mm, las rojas las que no se, las que no se completaron y las amarillas que quedan en pendiente. Digamos que este fue como tal la, el cronograma tentativo. Como podemos ver, en su gran mayoría se alcanzó a cumplir, excepto pues por ejemplo, la recolección de algunos datos en cuanto a lo que era la asociación. Esto, pues, hasta el son de hoy no se ha podido recolectar porque, como les venimos diciendo, esto viene en una reestructuración y se nos ha hecho un poquito imposible como esa actualización porque, pues, no sé, ya no depende como mucho de nosotros, sino de ellos y están, pues, aún en ese proceso. Eh, Se planteó pues hacer las capacitaciones a los intérpretes, pero pues por temas de tiempo y de organización con ellos fue imposible. Entonces estamos buscando como ese espacio para hacerlo luego. Pues ojalá que sí se pueda hacer. Pues se queda pues ahí como pendiente, pero dentro de este cronograma, según las fechas establecidas, no se logró hacer. Finalmente, estas fueron como las intervenciones que hemos hecho hasta el momento. Fueron las intervenciones hasta el día 20, que fue este pasado sábado. Y están las fechas y más o menos las horas, con el tipo de actividades que se logró hacer. Y en total, hasta esta fecha, con las actividades que alcanzamos a hacer desde el inicio, llevamos 107 horas. Nos faltan hacer por aproximadamente 3 intervenciones más, entonces creo que esto va a aumentar un poco más las horas de intervención. Bueno, las estrategias evaluativas que utilizamos para esto, nos enfocamos más en los resultados según la ejecución que hicimos con el cronograma y lo que se alcanzó a hacer y lo que no se alcanzó a hacer. Entonces, para nosotros eso es un indicador evaluativo bastante importante porque nos demuestra que qué tanto se alcanzó a lograr. Y pues ya dentro de las intervenciones grupales como tal, que fueron las actividades de calentamiento, divisoras de grupo, y dinamización y estas técnicas de rompehielos en grupos bastante grandes que algunas veces intervenimos, fueron más en la parte oral. Se les preguntó al final de la jornada cómo les había parecido, qué aspectos habían por mejorar y cuáles se deberían modificar, y también con los mismos encargados de Yarumo Blanco también se les preguntaba como si estaban de acuerdo con estas dinámicas o cuáles se deberían cambiar o si se podían seguir implementando. Bueno, los resultados. Dentro de ellos los alcances, se logró cumplir con las horas propuestas al inicio, ya que habíamos propuesto que eran 104 y como alcanzamos a ver, hasta el 20 tenemos 107 y esto probablemente aumente más, yo creo que unas 20 horas más porque el próximo fin de semana tenemos casi 24 horas de intervención. Se logró hacer 2 intervenciones con los Yarumitos. Es un proyecto muy bonito y pues nos dieron la oportunidad de poder hacer intervenciones con ellos y también para más o menos mediados de diciembre nos invitaron nuevamente a hacer una integración con ellos de un campamento. Se logró abrir espacios para otro tipo de actividades diferentes a los recorridos. Esto inicia este fin de semana con un grupo
con un grupo espiritual de caminantes de las medicinas ancestrales que están muy interesados en estos escenarios y vienen con propuestas muy interesantes como talleres, capacitaciones y todo eso. Entonces, este fin de semana yo creo que es clave para mm, para este tipo de proyectos. Entonces, vamos a ver, tenemos mucha expectativa con este fin de semana. Se forjó una muy buena relación con los colaboradores. Y yo creo que esos espacios nos permitieron interactuar mucho con los colaboradores y conocer un poco más de ellos y sobre todo aprender mucho de ellos en cuanto a la experiencia en esta reserva. Se logró generar un interés para la implementación de recreación en futuros proyectos de la reserva. Esto, pues, los mismos colaboradores y sobre todo Jimmy y John, que son los encargados de esta parte, y también Paula, están interesados en futuros proyectos que se puedan implementar y con un enfoque recreativo, no simplemente hacer un enfoque de caminatas y el recorrido y dar a conocer un poco de esto y ya, sino también como generar un impacto y que la recreación sea un facilitador para estos proyectos. Y se logró abrir espacios de interacción con otras instituciones, como la del FABI, por ejemplo, que ya les había comentado, y también pues con este grupito que viene este fin de semana que se llama Guairanani, que es un grupo de personas que hablan por el tema de las medicinas ancestrales. Los no alcanzados, no alcanzamos a hacer una actualización de datos porque esto al parecer aún no se ha hecho todavía. Están en un proyecto de reestructuración y esto lleva pues algún tiempo y la actualización de algunos datos no se nos ha facilitado hasta el momento y hemos insistido, pero no fue posible. No alcanzamos a hacer las 3 intervenciones de los yaromitos, solamente hicimos 2. Nos queda pendiente pues ahí como redimirnos en esa parte. Ojalá pues ahorita a mediados de diciembre se logre hacer esta tercera intervención. No se logró hacer la capacitación a los intérpretes ambientales, puesto que encontrar un día a la semana se nos fue imposible ya que se nos cruzaba con los horarios de estudio de nosotros y los fines de semana, pues porque es el día que más mueven ellos allá. Entonces fue como muy complejo eso, pero también esperamos pues a futuro dejar o la propuesta si de pronto algún otro grupo o otra persona va a hacer esta intervención o nosotros mismos ya de manera eh, extraescolar, por así decirlo, eh, poderlo implementar. No se pudo coordinar una jornada para impulsar las visitas a la reserva en lugares estratégicos, ya que se solicitó como tal una cartilla donde mostráramos como los atractivos y llegar a unos lugares estratégicos para hacer como el impulso, impulsar esta reserva y para que la gente visitara. Entonces, se logró que se hiciera la cartilla, pero ha sido con una persona que se ha demorado mucho en entregar esta cartilla como tal para nosotros hacer esta propuesta, pero les interesó también mucho, entonces esperando a ver qué pasa o cuándo entregan la famosa cartilla. Los objetivos alcanzados a nivel de participantes. Esto como participante lo colocamos fue como el impacto que tuvimos con los visitantes. Entonces se logró como generar un impacto positivo e interés para visitar frecuentemente la reserva con personas más allegadas, con otro tipo de planes diferentes a los recorridos. Se logró que los participantes de la integración del FABI quisieran que se hagan más tipos, este tipo de actividades nuevamente en la reserva y se logró que los grupos interculturales se interesaran en hacer actividades en la reserva, tales como talleres, capacitaciones y charlas. Entonces, esto es un objetivo que me parece muy interesante y muy enriquecedor para mí personalmente. Objetivos alcanzados a nivel de la institución. Se logró que la institución haga una mirada con bastante interés en la parte de recreación. Como les decía, tuve la oportunidad de hablar con el encargado de este proyecto y el hombre me dijo, tenemos que hablar y tenemos que sentarnos a hablar de proyectos porque me interesa la línea de recreación para la comunidad como tal, para la asociación. Mm,
como tal los beneficios que estos puedan brindarles a la reserva con un impacto pues muy positivo y que estos pues van a dinamizar un poco más el lugar y también una dinamización económica para ellos, que es lo que finalmente es lo que más pesa para ellos. A nivel, digamos que los objetivos alcanzados a nivel profesional, personal, considero que a nivel profesional logré adquirir nuevas experiencias, nuevos conocimientos, aprendizajes en mi formación profesional. Logré superar varios retos personales como el manejo de grupos grandes. Esto me costaba muchísimo, muchísimo y creo que eh, en el medio del tiempo logré como superar esas dificultades, por así decirlo. Y sobre todo cuando daba las indicaciones me costaba mucho eso. Y más cuando veníamos de un proceso de pandemia que nos encerró por prácticamente año y medio y sin hacer como ningún tipo de intervenciones, esto como que pesa. A nivel personal, logré crear nuevos vínculos y logré reconocer muchas fortalezas que poseo para el liderazgo y la interacción con las personas. Logré crear vínculos con muchos de los integrantes de la reserva, lo que me permitió conocer a fondo más sobre su personalidad y sus valores. Logré aprender de personas con mucho conocimiento y con corazón y con mucho esfuerzo hacen esta labor tan impresionante. Entonces yo creo que para mí fue muy, muy, muy enriquecedor. Entonces, pues, profe, yo creo que eso es todo. Hágale que ahí tiene las conclusiones y recomendaciones. Ah, perdón, sí, es que no la había visto acá. Bueno, las conclusiones y recomendaciones. Las conclusiones, bueno, durante las intervenciones prácticas se logró avanzar en la gran mayoría de las propuestas que se plantearon en el programa. Algunas no se pudieron realizar y esto, ya que esto implica que hacer una convocatoria sea un poco más compleja. Algunas recomendaciones que se dieron y se tomaron con muy buena forma y se lograron implementar. Se logró poner en vista con mucho interés el área de la recreación para futuros de proyectos de la reserva. Recomendaciones. Creo que aquí estas son muy importantes y esto creo que yo también se los voy a pasar directamente a ellos para que lo tengan también en cuenta, es generar una sistematización de lo que se hace en la reserva como actividades y proyectos. Se recomienda hacer un cronograma de actividades y planes de trabajo con el fin de llevar un control de objetivos. Esto como que no se tiene mucho, entonces a veces se distorsionan en un objetivo. Tienen algo como planeado y luego salen a hacer otra cosa. Entonces eso como que genera un cierto desorden. Se recomienda mayor dinamización en procesos de producción de publicidad, ya que es bastante lento el proceso. Por ejemplo, lo de la cartilla que yo les propuse para ir a hacer campañas, yo creo que eso lleva casi un mes y medio. Entonces es un proceso muy lento y que eso, y sobre todo para esta temporada, que es temporada de vacaciones, eso se necesita moverse. Mm, Se requiere urgentemente una persona encargada en el manejo de las redes sociales y de la dinamización de la misma, con el fin de fidelizar a los visitantes y crear comunidad interactiva. Nosotros hicimos el ejercicio y empezamos a tener gente, a decirle pues, que siguieran las redes sociales y todo esto, pero las publicaciones son muy pobres porque son por ahí cada mes una publicación y fuera de eso, pues la interacción con las personas es muy baja. Tanto así que tiene un alcance de más o menos unas 7, 8 personas, entonces no está como muy interactiva. Se necesita que se mueva, que se den a conocer en grupos y que se motive pues, a que la gente venga y conozca más este lugar. Se requiere una comunicación más asertiva entre las personas encargadas de las reservas de los clientes y las personas que están en Buenavista, que es la finca donde se hacen los recorridos como tal, para que se ofrezcan mayores servicios como el restaurante. Muchas veces pasaba que la gente hacía la reserva y llegaban y no les habían ofrecido a través de la línea telefónica un paquete como un almuerzo, un refrigerio, o, en fin, esto no se tuvo como en cuenta. Entonces, eso, eso es perder dinero con las personas que van a visitar, porque si se programan con buen tiempo y se les habla de esto durante la llamada, pues ellos van a motivar el paquete completo, con su almuerzo, con su desayuno, el recorrido, y luego ya devolverse para su casa.
Se recomienda ofrecer paquetes para empresas que requieran hacer actividades en este lugar con sus empleados. Yo creo que aquí hay una oportunidad inmensa y sobre todo para empresas que les gusta hacer las salidas a fin de año o integraciones eh, con sus trabajadores. Yo creo que es un lugar propicio para, sobre todo para la relajación y salir como de esa rutina de producción. En temporadas bajas se recomienda hacer jornadas de socialización de la reserva y sus servicios en lugares estratégicos como la Florida y en Vía la Suiza y probablemente también en otro tipo de lugares como centros comerciales o en eventos eh, de emprendimiento. Entonces creo que esas son como las recomendaciones. Listo, profe. Entonces, pues, Bueno, eh, invitamos aquí a todos los asistentes, abramos cámara para solidarizarnos y acompañar a nuestro, a nuestro compañero Alejandro con su excelente experiencia, pues ya en la narración que nos entrega, pues realmente muestra lo que fue su labor, lo que fue su aprendizaje, lo que fue su recorrido, el cómo inició y el cómo sale. Realmente un reconocimiento muy importante a esa labor que desarrollaste. Y entonces vamos a hacer un ejercicio de preguntas. Entonces no sé, Michael y Juan Camilo, si tienen alguna pregunta para que le hagan a Alejandro en representación de los estudiantes. No me vas a salir con pregunta de Reina, Juan Camilo, pues, ni nada. ¿Qué fue lo que más te hizo palpitar el corazón en tu experiencia? Nada de eso. Preguntas de reinado, no. Ahora micrófono, Juan. No, profe, pues antes de que ustedes llegaran pues, sí, a la llamada, yo estaba hablando con Alejo y él me comentaba que, y lo comentó ahora, que él tenía sentía como muchas ganas de participar en el nuevo proyecto que le planteó el director de allá de Yarumo Blanco. Entonces me parece muy interesante que pues desde esa dirección preguntarle a Alejo si se siente como que en esa misma sintonía de elaborar algo nuevo, de seguir como con esa rama de Yarumo Blanco, dando pues esa recreación para las personas que van y visitan allá, pues si le gustaría seguir con este proyecto y como implementar este hecho que es tan innovador. Pues en lo parece, me parece que es algo que está, digamos, o puede marcar un antes y un después en la recreación y como usted también lo dice, profe, pues está muy vigente en toda esta área. Entonces, mi pregunta sería para Alejo si él se ve como encaminado en este proyecto y si lo ve como a futuro un posible trabajo o labor. sí, Juan, yo creo que hay una oportunidad grandísima para nosotros en nuestra área y personalmente creo que es algo que me gustaría asumir ese reto. Ellos tienen mucho interés porque adquirieron pues un predio enseguida prácticamente de la finca y es un espacio muy grande. Tiene posibilidad para 3 recorridos más, pero no pues a una cascada, pero son 3 recorridos que son bastante interesantes. Uno hacia un mirador, otro hacia otro morro y otro hacia una quebradita. Entonces, yo creo que nosotros como desde nuestra profesión podemos contribuir muchísimo y el lugar tiene mucho potencial, es inmenso, es una casa, es una finca inmensa. Ellos quieren hacer como tal un hospedaje, pero adicional a eso también quieren hacer una zona de camping, quieren hacer también con los llamados otros proyectos como campamentos, eh, y no solamente eso, sino que también al parecer quieren hacer como vacaciones recreativas en este lugar, entonces es algo que les interesa mucho y pues que tengo que esperar a ver cuál es la propuesta y pues de mi parte también ya he hecho propuestas como les dije, de integración con otros grupos que se mueven por las medicinas ancestrales y que este lugar es como propicio para ellos, mm, pero que no solamente se enfoque en lo que es esa parte
de los rituales y esto, sino también hacer otro tipo de capacitaciones y que se presten los escenarios para hacer estas capacitaciones, como por ejemplo capacitaciones en sembrar, en hacer huertas, en hacer estructuras, por ejemplo, lo que son las famosas malocas, hacer talleres de tejidos, hacer talleres de bordados y, y pues ojalá que se nos dé y sobre todo que tiene las personas encargadas de Llano Blanco pues, que están haciendo como una apuesta a ese cambio y a generar algo diferente a lo que es simplemente el recorrido y ya, cuando tiene muchísimas, muchísimas oportunidades de más cosas. Bueno, Alejo, vienen mis preguntas claves. Usted formuló un objetivo general al inicio del proyecto. ¿Cómo reformularía el objetivo en este momento, el general? ¿Cómo quedaría después de esa experiencia? Profe, es que, sí, no, es que prácticamente se ha reformulado todo, porque es que yo creo que nosotros vimos como que no, es que aquí de pronto falta un poquito de dinamización y todo eso en los recorridos, pero generalmente ya uno ve el potencial que tiene el lugar y el enfoque que se le puede dar es mucho, mucho más amplio, mucho, mucho más amplio que simplemente hacer dinamizaciones grupales y ya. Yo creo que ya son hasta proyectos, ya se pueden hablar de los de mismos proyectos, formulación de nuevos proyectos y no, sería reestructurarlo todo, profe. Muy chévere, bueno, ese es parte del ejercicio. Bueno, y la otra, uno de los elementos que planteamos siempre en la formación del profesional nuestro es que superen la acción de la intervención y se vayan a la parte estratégica. Entonces, en esas recomendaciones que además son muy contundentes y muy claras que nos planteas, ¿qué acciones estratégicas verías como profesional en ese escenario de la recreación ambiental de la mano con una asociación que no me canso de expresarles, una asociación que hay que blindar, que hay que acompañar, porque es una asociación de comunidad, es una asociación comunitaria y que realmente en el país la promoción de este tipo de asociaciones es escasa. Entonces, mantener una organización de estas que sea la misma comunidad la que la mantiene, la que lucha, además tú llegaste en un momento de crisis, en un momento de cambio, y de pronto empezamos a ver luces. Entonces, ¿cuáles serían esas acciones estratégicas como profesional? ¿Qué estrategias? Profe, no, no sé, es que, No, usted las tiene ahí, las mencionó varias, pero necesito que las clarifique más. Ahí las tiene y lo que vivimos en la red con el compañero Cruz, ahí hay una muy potente. bueno, las estrategias es la dinamización y sobre todo crear alianzas. Yo creo que es muy importante. Crear alianzas con instituciones es muy importante y eso dinamiza mucho, ayuda a dinamizar mucho. Generalmente lo que pasa es que mucha gente no conoce el lugar y piensa que es un lugar privado. Entonces, la dinamización de eso y dar a conocer y que es algo público y con accesibilidad a las personas, eso va a empezar a cambiar y va a tener como esos beneficios. No sé si va por ahí, profe. Sí, sí. Listo, entonces sí, como eso, y que no solamente sea la parte turística, sino también el fortalecimiento de la cultura. Yo creo que muy pocos espacios se toman estos escenarios donde se puedan hacer estas dos, ¿cómo lo digo? Esos dos campos, lo cultural y lo ambiental, que se unen y que se pueda ver como un proyecto bastante interesante. No solamente como, hagamos el recorrido y listo, no, sino que también se fortalezcan otros campos y se dé a conocer mucho más. Entonces yo creo que es muy importante eso, profe. Bueno, Alejo, voy a presentarles a todos aquí un invitado que tengo aquí a mi lado, precisamente en el proceso, pues él fue director del Santuario de Flora y Fauna Otunquimbaya,
fue también el director de la concesión de parques de nevados en la administración de toda la promoción turística del Cisne y la operación de todo el programa turístico en el Nevado del Ruiz. Y adicionalmente, pues hoy está en una ONG de orden internacional, pues haciendo toda la promoción y desarrollo del turismo en páramos, en territorios donde ha habido conflicto armado. Entonces, él escuchó tu charla y va a hacerte una realimentación acá. Hola, muy buenas noches a todos, a todas. Alejandro, felicitaciones. Muchas gracias. Me emocionó mucho escucharte hablando de tu práctica. En su momento también habíamos, cuando estuve a cargo del Santuario de Fauna y Flora Tunquín-Vaya, también con la universidad tuvimos algunos pasantes pues, que nos dejaron un legado bien interesante. Y la integración de todo el tema de recreación a la interpretación ambiental y aprovechar ese escenario tan lindo que existe tan cerca además, pues potencia mucho la labor que se puede hacer. Vamos que esta cuenca es una cuenca muy especial. De pronto, ustedes por ser habitantes naturales de la misma cuenca y beneficiarios del agua, no se dan cuenta o tal vez no tienen puntos de referencia de otras cuencas que están realmente afectadas. Aquí se encuentra el Parque Los Nevados en la parte alta, el Parque Ucumarí, el Santuario de Fauna y Flora, está el Parque Campo Alegre con más de 10.000 hectáreas, limitando a con Santa Rosa, una conectividad impresionante en las zonas de conservación de este lado del Parque Los Nevados. Entonces, eso es muy importante, pero ese modelo de conservación que los peregrinos del siglo pasado tuvieron la buena visión de conservar estas tierras, porque realmente tal vez ustedes por ser tan jóvenes piensan que eso toda la vida ha sido bosque, ¿no? Eso, eran potreros, eran ganaderías, eran cultivos, y pues hoy están dedicadas a la conservación de la biodiversidad y al tema pues, del agua, ¿cierto? Entonces, el error que se tuvo fue que se le compró a los agricultores, a los ganaderos, esas tierras y todas esas familias fueron desplazadas. En la vereda La Suiza, que es muy vecina ahí al sitio donde trabajaste, hay una finca muy bonita que es la del finado Alfredo Hoyos, que era el dueño de Frisbee. Y esos trabajadores, él los conservó ahí, les tuvo casas, y esos hijos de esos trabajadores y esos nietos de esos trabajadores son los que hoy conforman a Yarumo Blanco. Muchachos pues que están buscando una opción de vida y tal vez una acción de resistencia a todavía tener un legado en esa cuenca como campesinos. Entonces es un trabajo muy bonito, lamentablemente, y se los dijimos desde hace mucho tiempo, que no dependieran tanto del contrato con parques nacionales. Ellos por más de 10 años, y valga el momento para decirlo, estos muchachos tienen reconocimientos hasta internacionales. Ellos tienen certificados TURSER, por 4 años fueron destino sostenible en los Green Destination. A nivel nacional, pues como destino sostenible, también el ministerio les ha dado varios reconocimientos. Nosotros, ahora que estamos trabajando con la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos, los tuvimos a ellos en el páramo de Las Domínguez, en el Valle del Cauca, en una zona que lamentablemente ha sido muy afectada por el conflicto, y nuevamente las disidencias de las FARC están haciendo presencia. Y estos muchachos se desempeñaron allá muy bien, compartiendo con los campesinos de esa zona sus conocimientos. Y fue una oportunidad muy bonita de aprender de la mano de ellos. Hoy están tratando de sobrevivir. Recuerda que la asociación tenía más de 70 asociados y en este momento tiene 17. Entonces, poder generar alianzas, poder acompañarlos es un tema supremamente importante desde la institucionalidad, y la universidad está haciendo algo ahí pues de demasiado valor. Entonces, yo sí te tengo una pregunta de reina, Alejandro. ¿Cómo lidiar con esos sentimientos cuando uno está de estudiante haciendo su pasantía, con 1000 ideas en la cabeza, con ese corazón ardiendo de ganas por hacer cosas,
y también te escuchaba con la misma alegría que te escuchaba hablar del proyecto, te escuchaba hablar con tristeza de que no se pudo, no se hizo, no se alcanzó, un poco de no, que van generando frustración. Entonces la pregunta de Reina es cómo lidiar con esas emociones tan encontradas, como de tantas ideas y tantas cosas, pero que ver que en la realidad son difíciles y algunas no son posibles realizar, ¿cierto? ¿Cómo lidias con eso, Alejandro? Ah, yo creo que, a ver, cuando no se podían hacer las propuestas, no simplemente es tirarlas y ya, no se pudo hacer, sino como a veces buscar otras alternativas. Entonces, digamos que en el proceso de la práctica, yo tenía una limitación por mi parte académica y solamente podía los fines de semana y durante los fines de semana era a veces imposible hacer otro tipo de actividades fuera a las que ya teníamos como tal. Yo creo que también hay que colocar a veces un poco más de uno, colocar un poco más de uno y permitir que esas metas se vayan cumpliendo, aunque sea de a poco, porque muchas veces no se pudo cumplir dentro del programa, pero se pueden cumplir en otro momento. Entonces yo creo que también hay que ser un poco flexibles con ese cronograma de actividades que tenemos ahí como pendientes por hacer. Y algunas simplemente se cambian o porque se hizo una reestructuración completamente diferente y entonces se deben cambiar. Entonces yo creo que por ese lado, a pesar de que no cumplí varias cositas, me queda ahí como esas ganas de seguir en ese proyecto porque me parece muy interesante. Yo creo que es un paso a paso, es un escalón a la vez. Un gusto. Muchas gracias, Alejo. Gracias. Muchas gracias y todos, por favor, un aplauso bien merecido para esa labor que hizo Alejo. Y si alguien necesita horas por ahí, se las pueden, Alejo, les puede colaborar ahí con horitas, hermano. Hágale, que estén por lado con horas. Permiso. Bueno, muy bien. Después de esta presentación, entonces, ¿a quién le damos el espacio de coanfitrión? Y esto, como dice, la guadua quedó alta. ¿Quién sigue? Profe, muy buenas noches, ¿cómo está? Así se hace, Robinson. ¿Cómo me le ha ido? Muy bien, excelente, adiós, gracias. Bueno, profe, entonces tengo entendido pues de que el grupo de nosotros está para las 7:20. No sé si Sofi ya está ahí al pie del cañón No, para... Sofi no anda. No está, ella es la No que va está. a tirar la presentación. Entonces ya le Entonces, escribo, profe, a ver. escríbele a ver si la conectamos. Muy bien, a continuación sigue Eliseo Vygotsky, el proyecto desarrollado por Juan Felipe, por Sofía García y por Robinson Molina, quienes a continuación van a hacer su ejercicio de sustentación y de socialización del proceso. Adelante, muchachos. Listo, muy buenas noches para todos. Esperamos que estén muy bien. Como lo mencionaba el profe, vamos a exponerle acerca de nuestro proyecto llamado Motri Vygotsky, realizado en el Liceo Vygotsky. Listo. Siguiente, Sofi. El Liceo Vygotsky es una institución educativa preescolar de carácter privado, donde sus estudiantes son mixtos, cuyo eje central es la formación integral de los niños y niñas. En el Liceo Vygotsky se procura potenciar las capacidades y destrezas de cada estudiante, atendiendo a su estilo de aprendizaje y el desarrollo de sus dimensiones individuales. El Liceo Vygotsky está ubicado en la carrera 35, número 3402, en Villaverde,
También lo podemos encontrar en redes sociales como Instagram y Facebook. Tenemos dos números de contacto, uno de celular y uno de teléfono fijo. Y allí tenemos el correo institucional al cual nos podemos comunicar. Listo. Entonces nosotros basamos el proyecto o digámoslo así, nos motivamos a iniciar con Motrivi Ghost Kids debido a que en el liceo, a pesar de que hay personal muy bien capacitado, los niños no tienen como un momento de educación física, como es llamado en los centros de educación, o de simplemente estimulación motriz, que era lo que nosotros queríamos hacer, ayudarle a estos niños a que se desenvolvieran mejor en cuanto a su motricidad, a que se desarrollaran, a darles métodos en que, bueno, si estamos brincando, estamos saltando, pero entonces pues hacer que esto se volviera eficiente y así a futuro seguir brindándoles beneficios de esta misma manera. Listo, profe. En cuanto a los objetivos que tenemos nosotros como equipo de trabajo en el colegio, tenemos un objetivo general que es establecer una metodología adecuada de estimulación motriz en los niños de Vygotsky. La idea, pues, profe, inicialmente, que como planteaba Sofi, es que nosotros identificamos que con el tiempo de pandemia la parte corporal y la parte motriz de nuestros niños pues se vio un poco en decadencia teniendo en cuenta pues que en casa los espacios, la represión de los mismos padres para que ellos hicieran un trabajo corporal adecuado. Entonces nos llamó mucho la atención enfocarnos hacia el punto de estimular sus capacidades motoras, colocando unos objetivos específicos, que es promover el cumplimiento del patrón de movimiento de acuerdo a cada edad y llevarlo al avance si es necesario, pues que obviamente es como lo más contundente que nosotros tendríamos que hacer para el trabajo con los chicos, que es que puedan alcanzar un avance de acuerdo a su desarrollo. Tener la realización de procesos recreodeportivos que estimulen el desarrollo motriz, generar mediante la práctica los procesos recreativos espacios de esparcimiento y reconocimiento social, formar y organizar un espacio diario de estimulación motriz con los niños, identificando, profe y compañeros, que realmente pues en el campo de la estimulación motriz pues había en este momento de hecho hay mucha deficiencia en ese tipo de trabajo, y pues más adelante lo vamos a ver por qué. Bueno, entonces nosotros para fundamentar el proyecto, entonces en el marco teórico y legal, entonces empezamos como a buscar tanto que los derechos de los niños, todo lo que hace referencia al adecuado desarrollo de los niños, a sus etapas. Nosotros en el Liceo Vygotsky manejamos edades desde el año y medio hasta los 6 años, casi 7, que son los niños de transición que ya pasan al colegio. Entonces, pues también nos basamos en políticas públicas de educación para la educación preescolar, en el cual también encontramos un punto importante que también pues nos dio a guiarnos por este medio de la estimulación motriz, que nos planteaba como que los niños debían, así como tener un desarrollo, que los empezaran a guiar en un desarrollo cognitivo, también se les debía garantizar su óptimo desarrollo físico, pues pautado, guiado. Que eso pues entra en cuanto a sus derechos educativos,
¿Qué más les puedo decir de este marco? Pues siempre tratamos como de abordar las definiciones más amplias sobre lo que nos compete, sobre lo que nos compete, lo que les decía de las etapas de desarrollo, de los derechos de los niños, eh, de lo que es el desarrollo motriz. ¿Qué más les puedo decir? Yo creo que por ese lado, pues no sé si el profe tenga alguna pregunta sobre el marco teórico y legal específica. No, bien pueda, dale derecho que ahorita hacemos las preguntas. Dale. Listo. Te quedaste silenciada, Sofi. Listo. Sigo yo, profe. Ah, bueno. Con respecto a la metodología, en las intervenciones utilizamos pues dos componentes. El componente motriz de movimiento, en ocasiones de circuitos, que incluyendo que la movilidad articular, el calentamiento y todas estas partes, acompañado del componente recreativo, en el cual también nos acompañaron rondas de activación, de movimiento un poquito más fluido, interactuando con diferentes ambientes y entornos que a veces nos imaginamos, y de esta manera poder brindarle al niño, pues a los niños, un espacio tanto en el cual se pudieran mover e ir asimilando patrones básicos de movimiento, pero acompañados de esa diversión, de esa recreación para pues el desarrollo pleno de los niños. Qué pena ahí algún paréntesis también con relación a lo que decía Felipe. Y pues teniendo en cuenta estos dos aspectos de la parte metodológica, es importante pues resaltar de que la parte de la corporeidad de los niños y la parte recreativa se estaba dejando pues como a la deriva en cuanto a que ellos simplemente fueran espontáneos en momentos de hacer su actividad. O sea que no había una planificación previa para decir en qué nos íbamos a basar, sino un trabajo de lateralidad, de equilibrio o ejercicios básicos coordinativos, sino que dejaban esto a lo espontáneo, a lo que el niño pudiera experimentar desde su propio cuerpo. Y ahí de pronto, básicamente lo que se tenían eran juegos que están puestos dentro del liceo para que ellos pues realizaran actividades tipo corporal, pero no planificada. Entonces, el porqué de esta metodología para llegar a dar a entender de que realmente la planificación y las estrategias de trabajos motrices es lo más importante para llegar pues a un desarrollo motor de los niños. Bueno, entonces nosotros en el liceo trabajábamos, cada uno iba un día diferente a intervenir con diferentes grupos. Entonces, trabajamos 3 horas semanales, hora y media, de hora y media a 2 horas, dependiendo de la actividad programada semanalmente. Entonces Felipe iba los lunes, Felipe era el encargado de los grupos de prejardín y jardín, que ellos están en la jornada de la tarde. Yo iba los martes y yo trabajaba en la mañana con los niños más chiquitos, que son caminadores y párvulos, que ellos están entre el año y medio y 3 años, y Robinson iba los viernes y trabajaba con los más grandes, que es el grupo de transición. A lo largo de estas 12 semanas de trabajo, tuvimos programados 3 eventos, o bueno, nos falta uno, no, 2. El 29 de octubre tuvimos el Día de la Fantasía, que es un evento programado por el liceo que trata pues como de que los niños vayan disfrazados, tener diferentes actividades recreativas donde los niños se puedan esparcir, compartir entre todos los grupos.
Ese día fue muy chévere, pues nosotros también fuimos disfrazados, estuvimos haciendo el acompañamiento del evento todo el día, hicimos las actividades, también se contrató un mago, y estuvimos ahí en el acompañamiento total todo el día, hicimos la programación de muchas de las actividades que estaban, hicimos pues como actividades como de refuerzo en caso de que hubiera tiempo que hubiera que utilizar y que los niños no estuvieran por ahí todos juntos sin hacer nada y en el despelote, pero pues ahí estuvimos como trabajando de la mano junto al liceo en ese evento. El día de hoy y mañana tendremos el evento de cierre de la práctica. En él vamos a realizar algunos test como de evaluación de salida de los niños, que este se le va a entregar a los papás en el informe final de ellos, de cada grupo. También vamos a tener actividades recreativas, vamos a desplazar a los niños a la cancha de ahí de Villaverde, pues claramente con previa autorización de los papás, y vamos a realizar un programa establecido con diferentes circuitos relacionado como a un festival deportivo. Y finalmente, el 28, el domingo, tenemos la clausura del Liceo Vygotsky. Eso ya es un evento totalmente del liceo. Nosotros solo vamos en parte de apoyo, de acompañamiento, de seguir haciendo presencia. Caro nos pidió que estuviéramos ahí porque quería agradecernos, quería que los papás ya nos conocieran de cerca y vieran quiénes eran los que estaban acompañando a los niños durante todo este proceso. Listo, profe y compañeros, en cuanto a las estrategias evaluativas, pues tenemos una evaluación cualitativa que se dio en cuanto a la observación de los avances, el disfrute y los aportes realizados, y en cuanto a la parte cualitativa, mediante de test de capacidades motrices. Entonces se va a desarrollar porque está pendiente de hecho para realizarse, para ejecutarse. Vamos a trabajar una prueba de Johann Durbach. No sé si el profe lo conoce, el autor Durbach, Johann Durbach, que es un evaluador del perfil psicomotor del preescolar, ¿sí? Porque estamos hablando de niños entre los 2 a los 5 años, en donde estos tests tienen una percepción sensoriomotriz, una percepción visual, una percepción táctil, todo el campo de la motricidad, caminar, correr, saltar, golpear, gatear, saltar con los pies juntos, saltar con un pie, todo este tipo de actitudes se van a evaluar en los niños, así como la coordinación visomotora, obviamente algunos aspectos de la motricidad fina, que no son pues como lo que nosotros nos compete, pero tenemos 2 o 3 ítems ahí que pueden ser importantes. En cuanto a la parte del esquema corporal, en cuanto al tema de lateralidad de espacio y tiempo-ritmo, es unas fichitas que simplemente dicen si lo hace, si no lo hace, es muy sencilla, y la idea es llenárselo pues a los niños para que el liceo tenga como una percepción de su condición. Entonces esa es como la parte de los test. En cuanto a la parte de los indicadores, la ejecución satisfactoria de actividades de patrones de movimientos básicos, de hecho ya los había enmarcado dentro del test que les acabo de leer. La realización completa de actividades de cierre. Tenemos personal capacitado y con conocimiento sobre la estimulación motriz, pues a la altura de este semestre y bajo la experiencia de nosotros. Ay, me disculpa un poquito. Disculpa, es que todavía estoy acá en el colegio y la gente pasa y habla un poquito. Dale tranquilo, Bueno. que nuestra audiencia entenderá y comprende las múltiples ocupaciones de Estamos este acá, profesional. profe, en cierre de año con Dale. clausuras, y esto aquí es un volteo, pero bueno, Dale. estamos al pie del cañón con esto. Bajo la experiencia de nosotros, profe Sofi, de Felipe, que lleva trabajando con escuelas de formación deportiva,
y el espíritu que tiene Sofi para trabajar con los niños. Entonces, pues el tema de capacitación y conocimiento, creo que se logró un gran avance en el aporte que le pudimos haber hecho a los niños del colegio, del liceo. En cuanto a las observaciones, los niños muestran gran avance. Sin embargo, pues creemos que es necesario intervenciones constantes para lograr ensayos, para lograr mayor estimulación y desarrollo adecuado. Uno de los principios, pues, del entrenamiento deportivo es el principio de la continuidad, donde los niños pues requieren de un mayor tiempo de ejecución de movimientos para que sean aprendidos. La idea es que a largo plazo esto se evidencie, porque realmente nosotros vamos de hecho una sola vez a la semana, en unas horas, y realmente es muy poco lo que se puede sacar ahí en cuanto al desarrollo motriz de los niños. Ya los profesores nos ven en la ejecución de los diferentes actividades corporales y circuitos que realizamos, entonces pues ya ellos pueden aprender, pero seguramente pues con la mano de un profesional podría ser diferente. De hecho, creo, profe, y compañeros, a Carolina, pues, que es una de las dueñas y socias allá del colegio, está bastante interesada en integrar a profesionales en ciencias del deportes en el programa de, de educación física para los niños. Cuanto a los resultados, en el Liceo Vygotsky, pues impactamos la comunidad y concientizamos sobre la importancia de tener personal capacitado para el trabajo motriz. De hecho, tuve la oportunidad, profe, de hacer una charla con los profesores de allá, explicando un poquito la charla basándome en la taxonomía de Harrow, para que por edades se pudiera pues llegar a identificar cuáles son los desarrollos motrices que debe tener el niño y de acuerdo a su grado y a su edad. Entonces, eso en cuanto al resultado fue bastante bueno, y que realmente yo creería que el resultado más importante es dejarle al Liceo Vygotsky la inquietud de realmente tener gente capacitada en el movimiento corporal de los niños, y no dejarlo pues como a la deriva o a la espontaneidad, como se mencionó anteriormente. Bueno, aquí también como por ejemplo, pues Robinson, por ejemplo, ya viene con una experiencia ahí trabajando con niños, pero para mí esta fue como una experiencia, entonces, tanto a nivel como profesional como personal, siempre como que cada que iba era como ver como un avance de un niño, ver como un niño que antes no participaba, o que antes vivía peleando, entonces ahora sí quiere participar, ahora sí quiere hacerlo, entonces como a nivel tanto profesional como personal, es como ir superándose e ir haciendo algo y ver que sí se puede, o sea, que si de verdad uno aplica lo que viene conociendo y estudiando todo este tiempo, entonces sí va a rendir un fruto muy bonito y da como una satisfacción y una sensación bien bonita estar ahí con los niños trabajando, aunque es muy poquito tiempo, pero el trabajo que uno logra hacer siempre logra llenarlo a uno de una manera muy satisfactoria. No sé si mis compañeros quieran ahí hablar un poquito de sus experiencias o sigo. Yo, Sofía, algo chiquito. Listo. Pues yo quería mencionar que estas prácticas son demasiado valiosas, porque como lo menciona Sophie, ella, este es su primer contacto, digamos, a nivel profesional, a nivel laboral, que pudo tener, y ya dio sus primeros pasos. Con respecto a mi experiencia, yo sí, afortunadamente, trabajo con niños en escuelas de formación deportiva, y es muy importante, Sophie, la siguiente, porfa. La siguiente.
Es muy importante, no, Sofía, vuélvete a los resultados, que pensé que seguía conclusiones. Entonces, lo que quería mencionar es que cuando los niños tienen la oportunidad de pues estar en algún proceso así de motricidad, de ejercicio, de actividad física, es muy diferente cuando uno los ve en una escuela a otros niños que no han tenido esa experiencia. Eh, Sabemos que el Liceo Vygotsky pues ya tiene no sé cuánto tiempo de alianza con la universidad, entonces afortunadamente para los niños que entran a este liceo, tienen esa oportunidad de poder estar en contacto con nosotros, pero ya yo también he tenido la posibilidad de ir a otros liceos y es diferente ver cómo se desenvuelven estos niños, cómo su corporalidad es un poco pues no sabría cómo decirlo en este momento, es un poco menor su habilidad para moverse. Y en experiencia personal, es muy lindo trabajar con niños de edades pequeñas y también es interesante ver cómo un niño que está en un liceo se va volviendo cada vez más inteligente a comparación con algún niño que está en un jardín o que no tiene la posibilidad de estar en un jardín. Los niños que están en el liceo van aprendiendo, se van volviendo más inteligentes, más capaces. Entonces eso me pareció muy interesante. Bueno, aquí ya queremos como compartirles un pequeño videito como con algunas recopilaciones fotográficas y de video que hicimos durante este proyecto y sí, es eso, básicamente. Ay, no. Perdón, fallas técnicas, el computador se volvió un poquito loco. Hay como para ir hablando un poco frente a los videos y la experiencia que decía, mire, por ejemplo, los niños, veo que Felipe también lo trabajó muy bien en sus actividades y a Sofía en algunos momentos también lo pudo hacer. La importancia, digamos, de esos trabajos coordinativos de saltos, arrastres y los rollitos en cuanto a la parte del esquema corporal de los niños. En un principio de las actividades, ellos no lo ejecutaban o requerían pues de mucha ayuda. Y a medida que fueron pasando las clases, fueron despegando y desarrollando esa habilidad. Y como enmarcaba Felipe, la verdad, muy rápido desarrollaban esas habilidades para tan pocas clases. Entonces me parece pues que el estímulo que se les generó y los niños, esa riqueza corporal que aprendieron en estas pocas clases, me pareció pues que es significativo. Bueno, yo también les quería como comentar un poquito de esa experiencia. Pues como les decía ahorita, a mí me llenaba mucho como ver como el avance de cada uno de los niños. Entonces tenía uno de esos niños que salía ya como a lo último dando una vuelta a Canela. Él entró conmigo. El día que yo empecé a dar la práctica, él empezó en el liceo. Y
él solo estaba con la profesora, solo quería estar de la mano de la profesora, él no quería hacer nunca nada con nadie diferente porque le daba miedo. Y fueron hace 3, 4 clases que empezó a desenvolverse conmigo, que sí quería, que me daba la mano a mí. Entonces, y le daba mucho miedo todo. Entonces, si yo les decía, pasen por debajo de una cuerda, a él le daba miedo y yo le tenía que dar la mano para que él pasara por debajo de la cuerda. Y uno de los lemas del liceo es educando en sociedad, como lo dice aquí en el loguito. Entonces a mí me llenó mucho cuando yo vi que él dejó de solo darnos la mano a mí y a la profesora y ya pasaba a que entonces sí, Mariana, que era una de las niñas que ella mantiene muy pendiente de todos los compañeritos. Entonces Mariana fue a darle la mano y ya él hacía todo el circuito con Mariana. Aprendió a hacer la vuelta canela, obviamente pues yo lo acompañaba y ya el resto del circuito lo hacía con los compañeritos. Entonces, si Mariana le daba la mano, él seguía con Mariana y así siguió. Entonces, como que era siempre fue muy bonito ver como cada uno y así pasó como con algunos que al principio era muy difícil que se desenvolviera, pero luego entonces ya se movía, ya entonces incluso ya no me dejaban ayudarlos a hacer los trabajos, sino que ellos solitos me decían, no, es que yo quiero hacerlo solo para que tú veas que yo ya soy capaz solo y que yo ya puedo. Y eso era muy bonito, muy gratificante. No sé, profe o compañeros, si hay alguna pregunta Listo, muchachos, de ¿no? Bien, una. bien pueda, dejan de exponer y se me ponen en pantalla para saludarlos, para verlos. A ver, Felipe, que no lo relaciono ahí bien. A ver, Felipe, para ubicarlo de nuevo. Se olvidó de Muchachos, mí, profe. ¿alguna pregunta a los muchachos? No, ¿cómo me va a olvidar, Felipe? Eso, ahora sí, chinazo, ese sí es. Claro, pues es que tenemos un punto de evaluación personal y no me puedo quedar con la foto, hermano. Entonces evaluamos ahí la presentación personal también. Bueno, señor. Eso está muy bien, Felipe. Puedes dejar de... Profe, ¿cómo dejo de compartir? No, que primípara. Que son los que dirigían también, se disfrutaban estas prácticas también. Entonces yo creo que eso es un valor muy agregado, muy importantísimo para estas labores. Eso es muy valioso. Cuando se hacen las cosas con pasión y con ese amor, eso da unos frutos muy interesantes, muy chéveres. Y los felicito porque de verdad que muy bonito el proyecto y el resultado. Muy bien, excelente. Bueno, entonces vamos con varias preguntitas entonces dirigidas y enfocadas acá en forma entonces. Y me voy a enfocar en las debilidades de la presentación con las preguntas. ¿Para qué? Para que le demos fuerza al tema. Entonces voy a coger al de más experiencia, que es Robinson, o sea, el hombre que tiene más camino que ustedes, más canitas y que ha hecho el proceso. Ustedes en la metodología Robinson. Robinson, ¿estás conectado para clarificar bien la pregunta y que puedas estar... Hágale tranquilo, sí, sí, Listo, señor. listo. En la metodología, o sea, el método. El método es la respuesta del cómo hicieron el proyecto. Entonces, cómo se caracterizó el proyecto en términos de cómo es que se trabaja un proyecto motriz y de recreación con niños y niñas, de un jardín infantil que no es una finca. O sea, no es una finca, no es una zona campestre, no tienen piscina, no, ¿cierto? Eso es una casa adecuada para prestar un excelente servicio, porque es que es un servicio muy valioso a la comunidad. Yo creo que el proyecto como tal tiene un peso. El proyecto, yo, Vygotsky, me enamoré del proyecto es por las posibilidades que le brinda a las familias de la zona en que están. Inclusive hay niños que no viven en la zona y llegan allá. Entonces, Robinson, ¿cómo es el método de trabajar en términos de la recreación? ¿Cómo se caracteriza? ¿Cómo es que se trabaja con niños y niñas de esas edades en una institución con esas características?
Profe, pues partiendo de la base de la metodología que se puede ejecutar en el Vygotsky, creería yo que la debilidad que tiene en este momento el profesional que ejerza un trabajo en determinado liceo es el espacio, ¿sí? Me parece que el espacio es un poco limitado para concentrar una cantidad de niños, porque tiene muy buena cantidad de niños y hace que de pronto se debilite un poco, algo la redundancia, como el proceso. Eh, Teniendo en cuenta también desde la parte metodológica que no hay unos indicadores claros para ejecutar, unos estándares y unas competencias claras para ejecutar con los niños. No se sabe pues para dónde se va en este momento desde la parte física y kinestésica, ¿sí? Entonces yo creería pues que por ese lado es como que hay que ir a atacar para que pueda volverse más fuerte ese Bueno, aspecto. No sé si, bueno, profe, pero no me está si llena ahí respondiendo. la No, respuesta. no, no. No, no da. La metodología, o sea, ¿cómo es que se trabaja con un grupo de niños y niñas de una institución de esas en un proyecto de recreación y de motricidad? ¿Cuáles son los Bueno, medios que más utilizan? ¿Cómo es que hacen? ¿Cómo es que se trabaja? O sea, ¿cómo es que se trabaja un proyecto de esos? ¿Cómo? El cómo. Mejor dicho, cuéntele a los compañeros que no trabajaron con niños y niñas cómo es que se trabaja, cómo es que se trabaja en un jardín, hermano, con una casa adecuada, con un número de niños y niñas de así, uno cómo es que trabaja, qué contenidos se trabajan, cómo se trabajan, sí, cuáles son los mejores. sí, profe, que hay que tener en cuenta que todo, yo creería que el método más importante es trabajar a través del juego, a través de la lúdica, a través de las experiencias corporales, obviamente donde ellos tengan un desarrollo físico, pero a través del juego, a través de experiencias donde ellos puedan involucrar diferentes aspectos de su corporalidad, eh, pero muy basadas en el juego. Entonces yo creo que un método importante sería el juego. Las actividades recreativas obviamente complementan la importancia pues para trabajar con estos niños, pero yo creo que dentro del método más claro para poder trabajar con ellos es el juego. Ok, muchas gracias, Robinson. Felipe está que se habla, cuéntame. Pero no le he preguntado, espere que le tengo a usted y a Sofía, a cada uno le tengo una diapositiva donde presentaron más falencia a la hora de sustentar. No, pues yo pues, digamos, como comentando cómo fue trabajar con niños para quienes no trabajaron con niños, yo personalmente puedo hablar desde prejardín y jardín, que son 3, 4 años. Inicialmente yo planteé llevar ejercicios tipo rodilla arriba, skipping, payasitos, ¿cierto? Pucha, va a ser entrenamiento funcional, Por Virgen eso, del por eso, Carmen. por eso. Cuando ya Pucha, tuve el contacto, vi cómo respondían los niños ante eso, vi que skipping. por ahí no era. No, espere un momentico. Ya cuando combiné eso con movimientos de animales, con frutas, con canciones, con rondas, vi que era mucho más fácil. Ejemplo, a los niños les gustó mucho trabajar imitando animales. Entonces, si yo los quería poner a saltar, ¿qué les decía? Vamos a hacer unas ranitas, vamos a hacer canguros y estos animales que saltan. Si yo quería que se arrastraran, vamos a hacer una serpiente, un gusanito, etcétera. Y de esta forma pude adaptar ya lo que usted mencionaba como un entrenamiento, pues que no era la idea, sino como este desarrollo de motricidad en ellos con ayuda de los animales. Y además de las rondas, captar la atención de los niños indicándoles un ejercicio es muy difícil. Ejemplo,
tenemos que ir hasta la chapeta caminando en punticas, nos devolvemos y vamos a venir caminando como cangrejos. Mientras uno le explica eso, ellos se distraen súper fácil. Pero si los cautivamos y los atrapamos en una ronda, cantando, y de esta manera captamos su atención mucho más fácil, mucho más rápido, ellos la cogen de una y se puede desarrollar mejor la actividad y pues ya. Profe, ahí también como dándole otro puntico a lo que decía Vélez, hacer partícipes a los niños es muy importante, que los niños participen es muy importante. Por ejemplo, yo llegaba con ciertas actividades planeadas, pero los que hacían esas actividades posibles eran los niños. Entonces, si yo quería, digamos, hacer que ellos treparan algo, entonces yo les decía, ¿qué quieren que sea este columpio chiquito? No, que va a ser una pirámide, va a ser un edificio, yo no sé qué. Yo, bueno, entonces tenemos que pasar así la pirámide y vamos a hacer como una paloma o como un águila o como el animal que ellos me dijeran. Entonces los niños iban y me decían, yo quiero pasar esta vez como si fuera un león, y los niños ahí sí corrían a pasar como un león. Entonces es como adaptarse, la metodología fue como adaptarlo a lo que a ellos les gustaba, o bueno, a lo que a ellos les gusta, no gustaba, a lo que a ellos les gusta, y hacerlos partícipes también en la formación de las mismas actividades. O sea, uno va con algo planeado, pero que ellos sean quienes desenvuelvan las actividades como ellos se sientan cómodos y que de verdad disfruten de lo que están haciendo. Vélez, un problema del profesional es que no sabe mostrar los resultados ni los impactos, ¿cierto? Sobre todo porque nos quedamos es en la anécdota y en el cuento. Qué indicadores científicos, qué indicadores desde el enfoque de impacto usted identificó que lograron en el proceso de práctica con los niños y niñas o con la institución? No le voy a pedir cifras, ni datos, ni el resultado de los test que aplicaron para medir el proceso, pero ¿qué indicadores cree usted que detectó en su experiencia? Pues precisamente donde el profesional de deportes debe de nutrirse para lograr demostrarle el impacto y no quedarnos en el cuento de que fue muy bacano, muy chévere y qué. Sí, sí. Bueno, tratemos de responderla correctamente. Pues ahí se pueden mencionar diferentes aspectos. Digamos, el aspecto social de los niños. ¿Por qué lo menciono? Hay ciertos niños que no sé cómo son criados en su casa, pero o bueno, eran demasiado groseros en el liceo, tanto con sus compañeros como con las profesoras, no hacían caso, tocaba gritarlos, cogerlos, etcétera. A medida de que fuimos avanzando en las prácticas, estos niños que presentaban conflictos sociales con sus compañeritos, tipo de que los mordía, los empujaba, les jalaba el pelo, o no querían que ese otro niño jugara, o una frase muy típica entre los niños es ya no somos amigos. Socialmente, nosotros logramos que hubiera una inclusión y que todos fueran amigos de todos. Claramente hay unos niños que son más activos, más participativos, y los que eran más participativos aumentaron esa participación, pero los que eran un poquito más pasivos, más tímidos, también mejoraron en ese aspecto. Ya se querían hacer notar, querían participar, socializar, juntarse con sus compañeritos. Eso desde la parte social. Desde la parte afectiva, igual podría mencionar que algunos niños pues pareciera que les hacía falta un poco de amor. Entonces eran un poco reprimidos y al avanzar de Oh, las listo, prácticas, excelente, Felipe, excelente, por ahí es la cosa. Muy bien, la tiene clara. Listo, me bueno, disculpa que le corte, listo, pero la listo. idea es una pregunta facilitadora para eso, para saber que ustedes saben.
Ah, Que bueno. yo me quedo con el cuento es que no lo saben contar, Sí, sí. pero que lo saben, lo saben. Profe, es que en la Listo. presentación también usted nos cortó antes de las conclusiones, entonces pues ahí, profe, también nos tiró feo. ¿Cómo así, Sofía? Qué pena contigo. Entonces, Sofía, teniendo en cuenta que le corté, por favor me cuenta cuáles son las conclusiones del proyecto desde el punto de vista del profesional de ciencias del deporte y la recreación que se desempeña en primera infancia en un programa de estimulación lúdica y motriz. Bueno, entonces nosotros tuvimos como dos conclusiones amplias, las voy a leer textualmente y luego pues si algo se las explico. Entonces, la primera conclusión era que la actividad física en niños desde sus primeros años de vida es de vital importancia para garantizar su desarrollo integral y satisfactorio en contextos socioafectivos, motrices y cognitivos. Y la otra es cuando el ser humano tiene la oportunidad de vivenciar procesos recreativos desde sus primeros años de vida, podrá demostrar una correcta ejecución de diferentes habilidades físicas y mayor facilidad en la resolución de problemas a futuro. Entonces, nosotros como profesionales en ciencias del deporte y la recreación, nosotros trabajamos tanto aspectos físicos, sociales, a veces hasta cognitivos, psicológicos, y nosotros, nosotros hacemos parte muy importante en este desarrollo. Nosotros en aprendizaje motor vemos una cantidad de cosas sobre el desarrollo de estos niños, entonces uno llegar y ponerlo en la práctica y ver cómo sí sirve, cómo sí los niños sí van en ese camino, sí pueden llegar a esta etapa de desarrollo y llegar a estas conclusiones de que ok, le dimos al niño estas herramientas y el niño está llegando por sus propios medios, está siendo guiado, pero está llegando al punto que se desea por medio del proyecto, que era lograr que los niños llegaran como a esta estimulación motriz que era adecuada para cada etapa que estaban llevando. Y hola, Caro. No, tranquila. Voy a interrumpirles porque tengo una invitada. Queríamos darle una sorpresa muy especial. Y es efectivamente, Carolina les va a dar una palabra. Gracias, Carito, por conectarte. Sé que andas en actividad en este momento, pero gracias por regalarnos estos minuticos. Adelante, Caro. Hola, buenas noches. Para los que no la conocen, Caro es la líder cabeza, parte del equipo central del Liceo Vygotsky, profesional en ciencias del deporte y después nuestra cooperadora en la institución. Dale, Caro. Buenas noches para todos, qué gusto saludarlos. Acá mis pupilos, Felipe, Sofía, no he visto a Robinson. No, yo tampoco, tranquila. Primero que todo, agradecer por el excelente trabajo que han realizado los compañeros. En realidad yo pienso que se han sentido parte de una familia, se han vinculado con mucha facilidad con el equipo de docentes, hemos trabajado en conjunto para sacar adelante actividades muy chéveres. Ahora ya estamos en el cierre de todas las actividades y en realidad el impacto que ha generado en toda la población ha sido magnífico. Ellos llegan y los niños son con gran alegría, con una sonrisa, son detrás, siempre preguntan que cuándo van y en realidad el trabajo ha sido maravilloso. Me parece extraordinario que podamos seguir realizando estas actividades en el Liceo Vygotsky. Muy bien, Carito, Sofía, Felipe, Robinson, muchísimas gracias. Caro, bien pueda continuar en el proceso y muchas gracias por darnos esta sorpresa. En 8 días que es el evento, espero poder acompañarlos. Bueno, gracias. Un abrazo. Chao. Bueno. Chao. Bueno, muy bien, muchachos. Eso era lo que le estaba dando tiempo, Sofi. Muchas gracias. Felipe, muy amables. Quedamos así en el proceso.